Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 10 de noviembre para quinto grado. Comenzamos con matemáticas, el tema es receta de cocina. Hoy vamos a usar el valor unitario para resolver problemas de valor faltante. Carlos nos dice que tiene que cocinar y es muy malo en la cocina, no le gusta porque tiene que hacer cálculos de ingredientes. En la gastronomía de nuestro país es espectacular. La UNESCO la considera Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. México cuenta con una cocina mestiza, la cultura de México prehispánico y la cultura de España. Hasta el día de hoy, uno de los aspectos más importantes de la mezcla de la repercusión es la comida. El picante es uno de los ejemplares de la comida mexicana. Tiene su origen en el periodo prehispánico. La comida mexicana tiene su origen en 3 ingredientes, que es el maíz, frijol y chile. Los platillos prehispánicos han existido gracias a la preservación que han hecho las comunidades indígenas. Los mexicanos debemos disfrutar la riqueza de nuestro país. Juan nos pide ayuda para cocinar. Su problema es que por la receta dice que es para 4 o 5 personas y él solo cocina para él. Tom dice que sí le ayuda, pero que lo tiene que invitar a comer. La sopa de frijol con nopales tiene los siguientes ingredientes. Necesitamos 4 nopales limpios, 400 gramos de jitomate, 100 gramos de cebolla, 100 gramos de chile guajillo, 8 cucharaditas de aceite de oliva, 300 de frijol de olla, 800 mililitros de agua de cocción de los frijoles de olla, 360 gramos de queso panela cortado en cubos, sal y pimienta al gusto. Para saber cuál es el valor unitario, entonces tengo que dividir el total, que es 4, y así sabemos cuánto es para una persona. Entonces necesitaremos un nopal limpio, después necesitaremos 100 gramos de jitomate, 25 gramos de cebolla, 15 gramos de chile guajillo, 2 cucharaditas de aceite de olivo, 75 gramos de frijoles de olla, 200 mililitros de agua de cocción de frijoles, o sea del agua con la que se cocieron los frijoles, y 90 gramos de queso panela. Veamos la operación que hizo Tom. Tom dividió el total entre 4 para obtener el valor unitario. Ahora, para prepararlo para 2 personas, como ya conocemos el valor de una sola persona, ya solo tenemos que agregar el doble. Necesitaremos entonces 2 nopales limpios, 200 gramos de jitomate, 50 gramos de cebolla, 300 gramos de chile guajillo, 4 cucharaditas de aceite de olivo, 150 gramos de frijoles de olla, 400 mililitros de agua con la que se cocieron los frijoles, 180 gramos de queso panela y por último sal y pimienta, pero eso es al gusto. Ahora veamos la receta para 3 personas porque también invitaron a la maestra. Solo tenemos que sumar uno más. 2 más 1 serían 3 nopales. 200 gramos de jitomate más 100 gramos serían 300 gramos de jitomate. Después 50 gramos más 25 de cebolla serían 75 gramos de cebolla. Faltan calcular los ingredientes, pero esos los tienes que realizar tú en casa. El reto de hoy es el siguiente. En el almacén La Barrotera pusieron la oferta de paquetes de jabón. Completa la tabla de acuerdo con la información. ¿Cuál es la oferta que más conviene? Seguimos con ciencias naturales. El tema es, ya tenemos un bebé. ¿Qué sigue? El objetivo de esta clase es valorar los vínculos de pareja. En la página 40 podrás estudiar el tema. Tom hizo su tarea. La clase anterior el reto fue escribir 3 responsabilidades que Raúl y Valeria deben cumplir ahora que su bebé ya nació. Deben cuidar la alimentación del bebé, llevar al bebé al médico y cumplir el esquema de vacunación. El periodo después del parto se le llama posparto. La madre debe alimentarse sanamente, evitar consumir sustancias nocivas para la salud, llevar a cabo cuidados de higiene personal, ir al médico en caso de que sea necesario. Los bebés deben recibir sus vacunas. Otras acciones responsables son evitar llevarlo a lugares donde haya mucha gente y sonidos fuertes, alimentarlo exclusivamente de la leche de la madre. En caso de que no produzca leche, ir al médico para que le den indicaciones de la leche apropiada. Estas acciones de cuidado solo son para la mamá. Hay muchas formas en las que el papá o algún otro familiar pueden participar en el cuidado del bebé. Por ejemplo, acompañar a la madre, evitar hacer ruidos fuertes y mantener hacia la casa. En el posparto hay una serie de emociones como el apego. Desde el embarazo se establecen lazos emocionales entre la mamá y el bebé. Estos primeros vínculos se comienzan a producir desde antes de nacer. El apego positivo se manifiesta a través de conductas de cuidados adecuadas. Tras el nacimiento se fortalece el vínculo.
Durante los primeros meses de vida, generalmente se hace hincapié con el vínculo de la madre. Sin embargo, se reconoce que el padre también desempeña un papel fundamental en el cuidado de sus hijos. Es importante hablarle al bebé antes de nacer. Otra de las acciones responsables es crear un ambiente de sana convivencia. De esta manera, cuando el padre participa durante estos cuidados, tanto el embarazo como el nacimiento no son procesos que pase la mamá sola. Continuamos con la historia de Raúl y Valeria. Raúl y Valeria se dieron cuenta que aún habían factores para tener en cuenta. Sin embargo, sus familiares le ayudaron a Raúl. Raúl dice: no ha sido nada fácil cumplir con nuestras obligaciones. Valeria: tienes mucha razón, pero estoy segura que haremos un buen equipo para cuidar al bebé. La transición de la maternidad genera cambios en la pareja y requiere la adopción de nuevos roles. Es un proceso que va acompañado con la planificación familiar. La planificación en relación con la reproducción humana es importante planificar en qué momento queremos tener un hijo y cuántos queremos tener. El reto de hoy es el siguiente. ¿Recuerdas que durante el tema de la sexualidad estuvimos respondiendo algunas dudas que escribiste y guardaste en el buzón? Ahora lo que tienes que hacer es escribir nuevas dudas que tengas respecto al tema de la sexualidad humana y guárdalas en tu buzón. En los siguientes años escolares, cuando estudien el tema de sexualidad, abre tu buzón y ve cuáles dudas se han resuelto y cuáles no. También puedes compartir tus dudas con tu mamá o papá. Seguimos con lengua materna. El tema es: yo investigo, tú investigas, nosotros investigamos. Vamos a ver el cuento de Alicia en las Maravillas. Me gustaría saber cuántas millas llevo cayendo. Me pregunto en qué latitud y longitud me encuentro. Espero que se acuerden darle de comer leche a Dina, mi gata. Me temo que no hay ratones en el aire, pero podría cazar murciélagos que se parecen a los ratones. Dime la verdad, ¿te has comido algún murciélago? Y ¡pum!, cayeron. Así como Alicia, tenemos que ser curiosos. Recuerda que investigamos a los dinosaurios. Los paleontólogos son los que estudian a los dinosaurios. Coahuila es tierra de dinosaurios. Es uno de los 10 lugares de restos de dinosaurios en el mundo. El área protegida cuenta con 9 kilómetros y está al cuidado del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Rincón Colorado, como se llama, se abrió al público para que disfruten el primer sitio patrimonial. En dicho punto se descubrió el primer dinosaurio que fue reconstruido totalmente en México y se llama Belafrons coahuilensis. Los restos más abundantes son los dinosaurios, pero también hay otro tipo de dinosaurios. Cuenta con 1.8 kilómetros donde se explica a los visitantes la importancia de este sitio. El título es Coahuila, tierra de dinosaurios. ¿Qué fue lo que sucedió? Que en Coahuila le dieron el decreto como tierra de dinosaurios, pues se trata del área de mayor diversidad de fósiles en el país y uno de los 10 principales en el mundo. Estamos haciendo una cita textual del texto. Una cita textual es cuando escribimos lo mismo que el autor, se escribe siempre entre comillas. Tomen nota de lo que más les interese porque lo necesitaremos. ¿Cómo le denominaron a la zona paleontológica en Coahuila? Rincón Colorado. ¿Qué podemos encontrar en ese sitio? En el Rincón Colorado, restos de dinosaurios en excelente estado de preservación. Ahora vamos a recordar las partes del texto expositivo. Necesitamos un título, introducción, desarrollo y conclusiones. Para realizar la investigación necesitaremos un título, como las huellas de los dinosaurios. En la introducción debemos anotar lo que trata nuestro texto, debemos ser descriptivos. Podría quedar así: Rincón Colorado es un sitio en el estado de Coahuila que ha sido nombrado uno de los 10 sitios con mayor riqueza de fósiles del mundo. Una vez que tenemos la introducción podemos desarrollar el tema y tenemos que buscar contestar estas preguntas: ¿qué?, ¿quién?, o ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿por qué? No siempre es necesario usar todas las preguntas o podemos cambiar las preguntas, como ¿qué? Podría quedar ¿qué sucedió en Coahuila? El reto de hoy es el siguiente. Te invito a que realices los borradores de tu texto para ir corrigiendo situaciones de ortografía, redacción y cualquier otro error que podamos haber cometido o queramos mejorar. Seguimos con la historia. El tema es la Constitución de 1857. Hoy vamos a conocer más sobre la Constitución de 1857. Lo primero que vamos a hacer es recapitular. Antonio López de Santana era presidente de nuevo, pero los liberales habían firmado el Plan de Ayutla. Pusieron a Juan Álvarez para ocupar su lugar. Los liberales organizaron la rebelión después de que se vendieran las mesillas. Plan de Ayutla, por eso se llama la Revolución de Ayutla. Ignacio Comonfort fue el primer presidente electo. Para los liberales era urgente hacer cambios profundos. El proyecto de nación planteaba hacer un trabajo entre gobernantes y gobernados. Los liberales querían que dejaran de ser pueblo y se convirtieran en ciudadanos. Aunque para esa época ya habían pasado 30 años desde la independencia, había muchas cosas de injusticia que habían cambiado muy poquito. La iglesia había conservado su poder, el ejército era otro grupo privilegiado.
También existía desigualdad social, no había libertad de expresión, ni siquiera había libertad de pensamiento, porque la única iglesia que se permitía era la católica. Por eso se hicieron reformas. La ley Juárez iba enfocada a quitar los privilegios de la iglesia y el ejército. También existía la figura que se conocía como fuero. Es la inmunidad legal que tiene la iglesia y el ejército. Con la ley Juárez, cualquier persona que cometiera un crimen tendría que ser juzgada de la misma manera que se juzgaría a todos los demás. La ley Lerdo. Esa ley trata de vender las propiedades desocupadas de la iglesia. Por ejemplo, imaginen un convento donde solo hay jardines y recámaras para 2 frailes. Lo que se pretendía era derribar partes del convento para aprovechar esos lugares. Sigue la ley Iglesias. Buscaba regular los cobros que hacía la iglesia a los sectores más pobres de la sociedad por servicios como bautizos, entierros y matrimonios. Primero generó mucha resistencia, pero eso lo veremos la clase siguiente. Vamos a hacer un juego, vamos a adivinar. Prohibición del cobro de bautismo o casamiento a los pobres. Esta es la ley Iglesias. Desamortización de las fincas construidas y urbanas propiedad de la iglesia. Ley Lerdo. Supremación de los fueros militares eclesiásticos. Sería la ley Juárez. La Constitución estableció la igualdad ante la ley. La educación se declaró libre por primera vez. Prohibición de los castigos corporales y con esto la pena de muerte. Agregó la libertad de expresión y se sumarían las leyes que vimos hoy. El reto de hoy es el siguiente. Te invito a que platiques con tus compañeros y tus profesores sobre estos cambios y analicen su importancia. No olvides reflexionar sobre qué tipo de consecuencias tendrían estos en los momentos inmediatos en los que fueron aprobadas. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.